Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Saben ustedes que 114.000 murcianos se desplazan en coche utilizando plataformas para compartir el vehículo? ¿Estarían ustedes dispuestos a viajar, ya sea como conductor o como pasajero, compartiendo el coche? Esta semana, en Cash, vamos a hablar de estas nuevas modalidades de transporte por carretera, de viajar por carretera, que se están extendiendo en los últimos años. Vamos a hablar de su situación legal y de cómo le afecta esta nueva modalidad de transporte de viaje por carretera a los profesionales del transporte de viajeros por carretera. Nos acompañan, por una parte, Daniel Martínez, que es técnico de consumo de Tader Consumo. Hola, Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches, José. Y José Corbalán, que es el portavoz de Fedetaxi. Señor Corbalán, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos ante un tema de candente actualidad, de enorme actualidad, más si cabe con la reciente sanción que la Comunidad de Madrid ha impuesto a una de estas compañías, quizá acaso la más conocida, BlaBlaCar, porque considera que están realizando una función, un servicio público para el que no tienen autorización. La siguiente información nos va a ilustrar para entrar en tertulia con nuestros invitados. En los últimos años se han impuesto formas alternativas para viajar como BlaBlaCar o Uber, que no han dejado de generar controversia desde su nacimiento. La última de ellas enfrenta a BlaBlaCar con la Comunidad de Madrid, puesto que ésta le ha impuesto una multa de 8.800 euros porque considera que está realizando un servicio de transporte público sin autorización y sin el título que habilita para realizarlo. Ante esta situación, BlaBlaCar ha plantado cara denunciando a este organismo ante la Comisión Europea porque vulnera la libre prestación de servicios y obstaculiza su actividad. La polémica está servida en España, el único país de Europa donde las actividades de este tipo de plataformas han encontrado problemas legales y donde detractores y defensores mantienen su pugna abierta. A ver, Daniel, como representante de una asociación de consumidores, ¿qué opinión le merecen estos nuevos servicios? ¿Qué le parecen? ¿Qué ventajas y o inconvenientes presentan para los consumidores? Bueno, a ver, realmente ventajas tiene muchísimas. Es un sistema de compartir coche el que se ha estado usando siempre. De hecho, BlaBlaCar lleva ya 6, casi 7 años en España y la controversia ha sido ahora. Pero es un servicio que nos hemos encontrado siempre. Ventajas como usuarios tenemos muchas. Sí que es verdad que como asociación de consumidores, en este caso en Tader Consumo, vemos un poco que se debería de haber estamos a favor de la economía colaborativa, pero sí que debería de haber un poco más de regulación. Sobre todo pedimos una regulación que sea satisfactoria para el consumidor o proteccionista del consumidor. Señor Corbalán, ustedes como profesionales del transporte, ¿cómo asisten al crecimiento que ha experimentado este sector? Fíjense que en Murcia, solamente Murcia, ha subido un 27% con respecto al año pasado, a 2015. ¿Cómo les afecta, si es que les afecta esto a ustedes? Si me permite simplemente una aclaración previa. Sí. En la voz en off decía que España es el único país donde se han encontrado con dificultades legales. Digo que no. No, en absoluto. Las están teniendo en todos los países de Europa, pues se están dando cuenta de que efectivamente, como ha dicho el compañero, hay una falta de regulación de estos sectores y que, por lo tanto, pues están en una situación de alegalidad. Y ahora voy a la pregunta. A nosotros nos afecta sobre todo el tema de Uber, porque es una competencia descarada en desigualdad de condiciones y que esta misma alegalidad o irregularidad de la que goza, pues hace que vivan en un paraíso fiscal donde pues no hay absolutamente ningún control. El sector se ha manifestado no solo en España, recientemente en Portugal y un poco tiempo antes en París, donde hubo una macroconcentración. Es decir, en toda Europa los compañeros taxistas que hacemos el mismo tipo de trabajo, pero totalmente regulado y por lo tanto encorsetado dentro de unas normas y dentro de unos contextos fiscales que este tipo de personas o de empresas no tiene y por lo tanto no podemos competir con ellos. Es una competencia totalmente desleal. Pero en el caso de las plataformas que utilizan más los particulares, tipo ejemplo de BlaBlaCar, quizá les afectan menos porque es un servicio distinto, quizá los taxis son un servicio más urbano, o también se sienten afectados. Sí, por ello. afecta menos, pero es que a nosotros lo que nos preocupa sobre todo es la evolución. Vamos a ver, BlaBlaCar empezó como una ayuda a esos estudiantes, a esa gente que hacía desplazamientos periódicos y que compartían un vehículo y pagaban la gasolina.
Eso es una cosa que es tan vieja como la vida y, por lo tanto, pues no tiene absolutamente, desde nuestro punto de vista, nada que alegar. Pero desde el mismo momento que eso se convierte en un negocio, que BlaBlaCar se anuncia en medios, que BlaBlaCar tiene una responsable de prensa que el otro día salió a defender el tema, se deduce que hay una gran actividad empresarial detrás, que son los que realmente se están lucrando. Si se están lucrando esas personas, evidentemente debe haber una regulación desde el tipo de vista jurídico y fiscal, porque esa gente está cobrando, moviendo unas cantidades ingentes de dinero. ¿Y dónde están? ¿Quién declara ese dinero? Claro. Es decir, los taxistas tenemos, evidentemente, pues unas obligaciones económicas que además nos miran los kilómetros, es decir, difícilmente nos podemos sustraer de nuestras obligaciones, que tampoco es nuestro intento. Claro, pero se lucran, digamos, los responsables de la organización empresarial, porque los usuarios particulares que comparten el vehículo, ahí no hay tanta posibilidad de lucro. Bien, según la sentencia reciente, o por lo menos no sentencia, porque no hubo denuncia jurídica, pero supongo que recurrirán, del Ayuntamiento de Madrid, la que se hacía alusión hace un momento, el Ayuntamiento de Madrid piensa que todo el cobro, digamos, por encima de los 14 céntimos por kilómetro supone un lucro. Y si es un lucro, hasta el propio prestador del servicio tendría que pagar la parte porcentual que le correspondiese sobre ese lucro. Por lo tanto, aquí hay que andar con una frontera muy clara, una línea muy clara, diciendo qué es economía colaborativa, que es entre 3, 4 o 5 personas, las que sean, que se juntan y pagan los gastos de ese vehículo, que nos parece, ahí no tenemos nada que decir, pero aquellas personas que ganan dinero con esa actividad, no ya digamos la plataforma, sino los prestatarios, porque claro, las tarifas no las ponen ellos, las ponen, en este caso, las mismas plataformas. Luego ellos hacen unos estudios de costes y dejan una cierta rentabilidad. Esas personas, si hacen eso con carácter profesional, es que viven de eso. Y si viven de eso, deben pagar los impuestos relativos a los ingresos que van teniendo. No sé si esa tasa que se puede cobrar es de 14 céntimos o de 19, creo que es de 19. O 19, pero 19. Perdón, 19. En cualquier caso, en los consumidores compartís esa opinión. Si se cobran más de esos 19 céntimos, ¿se considera un lucro personal y no un servicio de economía colaborativa? Es que vamos a ver, estoy escuchando con mucha atención a don José de FDTaxi, pero es que realmente está mezclando conceptos y se están diciendo unas cosas que no son así. Es decir, se mete siempre en el mismo saco a Uber y BlaBlaCar, y no es lo mismo. Uber sí que es verdad que es la competencia desleal de ellos, y de hecho en Madrid se prohibió, incluso la Comisión del Trabajo y muchas entidades han determinado que los conductores de Uber son empleados de la empresa. Por lo tanto, Uber sí se dedica al transporte viajero, pero BlaBlaCar no. Es decir, normalmente yo entiendo que la gente que habla de esto pues le afecta a su trabajo, pero no son realmente usuarios de BlaBlaCar. Si lo fueran, verían que no puede sacar lucro por mucho que te enmenes. Es decir, él ha dicho, es que claro, BlaBlaCar te delimita, él pone el precio, pone tal, claro, porque tú no puedes poner el precio que tú quieras. Es decir, y de hecho el precio que la propia BlaBlaCar te sugiere es en base a los kilómetros que vas a hacer y en base a los pasajeros. Es decir, tú no puedes poner un viaje de Cartagena a Murcia a 5 euros porque la plataforma no te deja, ni tampoco te deja que pongan una ranchera con 9 plazas, tampoco te deja. Es decir, está bastante controlado. Dice, ¿ese dinero dónde va? Cuando tú encargas un viaje a BlaBlaCar, hay una comisión que BlaBlaCar cobra, evidentemente, pero no cobra porque él te ponga el coche, sino solamente por intermediación, es una red social. Y de esa comisión hay un IVA, que luego ese IVA se declara. Vamos, yo ya no sé, pero imagino que se declara. Y de hecho BlaBlaCar no ha tenido problema en ninguna ciudad europea donde está ejerciendo, ha tenido problema. Uber sí, pero Uber ya hemos entrado, pero que BlaBlaCar no. Ustedes, sin embargo, sí creen que hay un lucro ahí, ¿no? Vamos a ver, lo de que BlaBlaCar sea una red social, yo lo pongo entre comillas. Vamos a ver, empieza por decir la profesionalidad. El compartir un vehículo en unos desplazamientos que se tengan que hacer y se coadyuve con los gastos inherentes a ese traslado, a mí me parece correcto. Pero desde el momento que hay una actividad empresarial detrás, ¿quién justifica, por ejemplo, a Uber los porcentajes que retiene? Porque resulta que BlaBlaCar no emite facturas, no emite recibos, no hay una prueba fehaciente de que se ha hecho ese trabajo. Evidentemente, lo que ha dicho, le doy en parte la razón, el compañero de la tertulia, de que
el daño que le hacen al sector del taxi, el Uber es muchísimo mayor que BlaBlaCar. Eso es cierto. Partimos de esa base. Pero, como he dicho al principio, que se ve que no me ha entendido, he dicho lo que nos preocupa es la evolución. BlaBlaCar empezó siendo una actividad colaborativa 100%, pero yo viendo que la deriva, la promoción, 100 y pico mil pasajeros, que no pongo en duda que sean, eso ya abre los ojos a empresas, abre los ojos a determinada gente que va buscando el beneficio. Por lo tanto, si no hay beneficio, evidentemente no hay contribución fiscal. Pero, como lo sabemos, la única forma es que se emitan unos recibos correspondientes y se vea realmente la dimensión de esa actividad. Y, por supuesto, la regulación. Mire, mi hija es universitaria, ha tenido que desplazarse en sus días desde, creo que desde Granada, y ahora lo está haciendo desde Valencia, donde está haciendo un máster, y a veces utiliza el BlaBlaCar. Bien, hay personas de las que utilizan esta historia, que lo hacen realmente con la filosofía inicial del BlaBlaCar, es decir, son puros BlaBlaCar. Pero hay otros que no lo son gente que están en el paro. Y si una persona está en el paro y se dedica a hacer ese tipo de desplazamiento es porque gana algo. No me digan que no, Hay movimiento económico, porque no se va a pasear por gusto, no va a cambiar kilómetros por coste, no lo va a hacer. Luego, ahí el trasfondo y la evolución que BlaBlaCar va teniendo preocupa y hace necesario una regulación. El debate, la cuestión es si, debido al éxito de esta actividad, pudiera estar trascendiendo los límites de lo que es una actividad dentro de la denominada economía colaborativa a una actividad económica con un movimiento económico y en algunos casos de economía sumergida, ¿no? Le hemos preguntado a algunos usuarios de este servicio por su experiencia y esto es lo que nos han contado. Para los usuarios de BlaBlaCar no hay dudas de las ventajas que este tipo de comunidad tiene. Para mí es súper cómodo porque yo me programo mi viaje. Pues es más cómodo, menos tiempo de viaje y más barato. Pues es una forma de viajar mucho más barato y mucho más cómodo y aparte puedes conocer a gente. Pues la comodidad que te da, por ejemplo, si coges el autobús muchas veces vas haciendo las paradas y luego a nivel económico también porque también te ahorras algo de dinero. Mucho más rápido porque el autobús que yo cojo para llegar a mi pueblo tarda casi 2 horas en llegar cuando estamos 1 hora en coche y que como que se ajusta mejor un poco más la persona a tus necesidades. La economía, me ahorro muchísimo dinero. Más barato, que puedes ponerte de acuerdo con el conductor, quieres salir, dónde quieres que te deje. También el horario, más flexible. Para la mayoría de las personas que usan este servicio, su filosofía no se basa en el lucro, de ahí que opinen de la siguiente manera respecto a la sanción de Madrid. Me parece genial porque yo personalmente lo que hago es calcular los gastos de gasolina y lo que yo intento es simplemente cubrir gastos. Yo creo que el gobierno debería de meterse en esas cosas porque cada uno creo que puede hacer negocios con lo que quiera. A mí me parece un poco injusto porque BlaBlaCar intenta ayudar. Si pusieran las cosas, los transportes públicos más baratos, a lo mejor no tendríamos que utilizarlos. Si bien la convivencia entre los medios de transporte tradicionales no se promete fácil, los viajeros creen que han ganado con esta competencia. De hecho, BlaBlaCar creo que está sirviendo como un revulsivo para los métodos de transporte tradicionales. Tanto los autobuses como el tren están empezando a ponerse las pilas con tarifas más económicas, porque hasta hace poco, de hecho todavía, una tarifa de tren de aquí a Madrid sin ningún descuento es totalmente abusivo, es muy muy caro. Me sale casi más barato o casi igual de precio irme con mi coche. Siempre habrá gente que siga usando el método tradicional y gente que consiga favores a través de esta aplicación. Y convivir no pueden porque el BlaBlaCar es una alternativa a lo que será el servicio público. Porque si realmente el servicio público no estuviera tan caro, no existiría BlaBlaCar. Tampoco creo que les afecte tanto, es que son servicios distintos. Bueno, y de la misma forma que hace unos años no existían los alquileres de vehículos sin conductor, los llamados rentacar, y ahora es una actividad plenamente consolidada, puede ocurrir también que esta nueva fórmula de
las plataformas de compartir vehículo se consolide. Si eso fuera así, Daniel, no hay más remedio que regular eso convenientemente para evitar, en fin, disputas con otros sectores profesionales. Hay que regular, claro. En el sector de consumo es muy complicado porque se trata de una relación entre particulares, por tanto ahí no hay reclamación posible. Cuando hemos tenido alguna reclamación con BlaBlaCar, con esta plataforma, siempre ha sido pues porque el pago ha llegado un poco más tarde, porque no los mensajes, entonces ha perdido un viaje, porque han tenido algún problema con la devolución del dinero, sé que luego no han viajado, pero sí que realmente hace falta algo que regule y no ir siempre a rebufo, porque aquí legislamos siempre cuando ya ha pasado en base a las situaciones, pues nos vamos a intentar adelantarnos y ya llevamos pidiendo un tiempo, no solo de ahora, sino ya de antes, que se regule. Y bueno, y conforme lo que han dicho del vídeo, pues es que al final siempre se habla de compartir. Nadie dice te pongo mi coche a tu disposición. No, no, se trata de compartir. Yo voy a hacer un viaje, voy a intentar que me salga lo más económico posible. Además la comodidad, porque ella ha dicho a la chica, una del vídeo, que no sé cómo se llama, pero bueno, ha dicho que es que claro, las paradas están, es que ahora se puede, gracias a BlaBlaCar, puedes hacer unos viajes en un tiempo que antes era impensable, porque antes si tenías que coger autobús, trenes, bueno, pues poco menos que ibas en diligencia, ¿no? Entonces yo creo que son todo ventajas y hay que tenerlas en cuenta, pero regularlas para que los consumidores tengan seguridad. Bien, y ante estas nuevas tendencias de los usuarios, señor Corbalán, ¿qué pueden hacer los taxistas para no perder cuota de mercado? Vamos a ver, desde el mismo momento que se juegue en la misma división, la competencia es buena. Lo que no podemos es jugar, como yo decía el otro día ante esta pregunta, el muleño con el Real Madrid, con todos mis respetos al muleño, por supuestísimo. Es decir, jugamos todos con la misma baraja, vamos a jugar y el que lo pueda hacer más barato que lo haga. Y el problema es, nosotros, por ejemplo, tenemos que pasar desde el primer año la ITV de todos los taxis. Los seguros de un taxi, por ejemplo, es un 20 o un 30% mayores, y a veces hasta el 50%, depende de la edad del conductor, que un conductor, que un turismo normal. Es decir, estamos sujetos a una regulación que hace que el sector sea prácticamente impoluto, en el sentido de que está totalmente regulado y vigilado. Yo le preguntaba a mi hija, y volviendo a lo de antes, decía, ¿conoces a la persona con la que viajas? No. ¿Sabes si este hombre tiene su carnet en vigor? Pues no lo sé. ¿Y si ha pasado el coche la ITV correspondiente? Pues no lo sé. Es decir, ¿quién controla ese tema? ¿Por qué? Porque ante un hipotético accidente, que puede haberlo en carretera, que nadie está libre, las compañías, si se enteran de que ha habido una actividad comercial con el BlaBlaCar, pues podrían incluso negarse en principio o hacerse remolones a la hora de la indemnización. Por lo tanto, salvando, como ha dicho el compañero, las grandísimas diferencias que hay entre BlaBlaCar, Cavity o alguna plataforma de estas características y Uber, que es totalmente inaceptable desde ningún punto de vista, decimos que, y redundo en lo de antes, es la evolución lo que me preocupa, no la economía colaborativa. Cuando es colaborativa, 100%. Cuando lo hacen para hacerse favor, el sector no tiene absolutamente nada que ver, ni puede competir con ellos porque juega en otra división. Es otra actividad que realmente merma más los ingresos de las líneas directas de autobuses y de ferrocarril que las de los taxis. Pero ya acabo con mi planificación. Si lo hacen de forma provisional, la explicación que me han dado en off antes de que es un corto plazo, yo creo que la gente no es tonta de hacer los números. Es decir, si se comparten simplemente costes, nosotros no tenemos nada que decir. Si se comparten costes más beneficios, hay que regular, hay que tener a esas personas que se dedican a esa actividad totalmente identificados, si los vehículos han pasado las ITV, si llevan el seguro en regla, etcétera, etcétera, porque están llevando a unas personas que mañana pueden necesitar que esas condiciones se cumplan. Entonces, como decía el compañero de tertulia, que es entre particulares, no. Entonces, todo el mundo nos echaremos mano diremos, madre mía, mira que este señor pues se le había olvidado pagar el seguro por lo que sea, o le había venido devuelto y en ese momento, a la hora de tener el accidente, pues no lo tenía. Por lo tanto, decir solamente regulación de ese sector, de BlaBlaCar en concreto o similares. En economía colaborativa, sí. El que haga negocio con el transporte
tiene que jugar en la misma división y si no, no lo Que podrá. no es más fácil entonces si juega, si dices tú que si sabes tan claro quiénes son esos conductores que se dan el lucro, ¿por qué no se ataca con ellos en vez de querer tumbar la plataforma entera? Yo no quiero tumbar la plataforma entera, lo que pasa es que hay que decir, he contado un caso que he Pero si lo tenéis tan claro, es decir, pues si sabes que es 1 o 2 siteros que lo hacen, irá por ellos, no tiras por tierra todo el sistema. Es decir, es que estáis usando unos argumentos que muchas veces no corresponden con la realidad. De hecho, BlaBlaCar funciona con un sistema de confianza en el que tú puedes puntuar al usuario si está cumpliendo o no con sus obligaciones. Es decir, si tú viajas y conduce mal, se lo puedes poner. Tú puedes ver la etiqueta si ha pasado la ITV. Tú tienes tu pegatina ahí y puedes saber si ha pasado la ITV o no. Y de hecho, si hay cualquier seguro, como no hay lucro, te cubre. Y en cualquier caso, aunque luego tengas un accidente, tú tienes tu responsabilidad civil como todo el mundo. En cualquier caso, la polémica está servida y ya veremos si esto es una práctica pasajera, nunca mejor dicho, o si se consolida en el tiempo y no habrá más remedio que crearle un marco para evitar conflictos. Le agradecemos a José Corbalán, el portavoz de FedeTaxi, que nos haya acompañado y que haya aportado su opinión sobre este asunto. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta otra ocasión. Bueno, vamos con otro asunto. Cuando hay personas que aún no se han familiarizado con las tarjetas de débito para realizar, o de crédito, para realizar compras, surge una nueva modalidad de traspaso de dinero entre particulares para la que basta solamente con tener el número de teléfono móvil de la persona con la que se quiere traspasar dinero y estar dado de alta en el banco. Es una de las noticias que hemos destacado para esta semana. Llega la revolución tecnológica a la banca española. Ya está disponible el servicio de pago entre particulares a través del teléfono móvil, una funcionalidad sustitutiva del pago en efectivo. Los requisitos son darse de alta en el banco, hasta la fecha se han sumado 16 entidades financieras, contar con una cuenta bancaria y compartir los números de teléfono. En menos de 5 segundos la persona que recibe el pago tiene el dinero disponible. Gracias a este sistema los usuarios van a ganar en inmediatez y universalidad y se espera que en los próximos 5 años se realicen alrededor de 1.000 millones de operaciones con un volumen de 30.000 millones de euros. En definitiva, ventajas de la innovación digital con la que los bancos amplían su oferta de servicios de pago a sus clientes. Vale, vamos. Bueno, ya está con nosotros la directora de este programa, Ángela Belmar. Hola Ángela, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Entonces, si yo tengo tu número de teléfono móvil y tú tienes el mío y estamos los dos dados de alta naturalmente en nuestros respectivos bancos, podemos traspasarnos el dinero y cancelar púas mutuas que tengamos. Así de fácil, Pepe, siempre y cuando tengas saldo en la cuenta, porque claro, Bizum no hace milagros. Claro, hasta ahí podíamos llegar. Bueno, Daniel, respecto a este nuevo sistema que han puesto en marcha las entidades bancarias, ¿cuáles son sus impresiones? Bueno, a ver, lo han copiado porque este sistema ya se lleva haciendo muchos años en Estados Unidos, en Japón, ahora ha llegado a España. Y como bien dices, como bien ha dicho el vídeo, hay múltiples opciones ahora de aplicaciones de pago entre amigos. Hay desde aplicaciones pues las que no tienes que poner el número de cuenta, sino simplemente que se te acumula dinero en el número de teléfono y cuando llegas a un mínimo puedes ir al cajero con un PIN y te dan el dinero. Y otros que funcionan con números de cuenta que al final no es más que una transferencia. De decir, pues en vez de hacer una transferencia, pues te lo hago desde el móvil con una pantallita un poco más simplificada, ¿no? Y parece que es otro rollo. Bueno, pues estamos a favor, es más o menos lo mismo, ¿no? Economía colaborativa, pues oye, no tengo suelto, pues tómate los pagos, te facilita un poco el intercambio. Pero ya en el momento que entran empresas, que entran entidades bancarias, pues bueno, pues ya se hace un poco más necesario regulación siempre, porque esto no está regulado. Esto al final se regulará pues dentro de un tiempo, pero ya está la aplicación aquí, ¿no? Entonces siempre pedimos desde TADER que no se legisle a posteriori, sino anteriori. Es decir, previendo que esto va a venir, pues bueno, pues vamos a poner algún mecanismo para regular y para defender al consumidor en caso de que haya algún problema. Vale, y otra noticia. Saber que se tiran todos los días toneladas de alimentos es una noticia que daña los sentidos. La OCU ha puesto en marcha una campaña de concienciación. España ocupa el 7º lugar de Europa en tirar comida a la basura, lo que supone una media de 1,3 kilos de alimentos en buen estado que se desechan en cada hogar de nuestro país de forma semanal. Unas cifras que se traducen en 1.326 millones de kilos de alimentos desperdiciados en 2015.
Uno de los datos más significativos de este despilfarro es que solo el 18,9%, 1 de cada 5, utilizan para consumo todo lo que compran. Por tanto, solo casi 1 de cada 5 familias emplea la totalidad de la cesta de la compra. Por este motivo, la OCU ha puesto en marcha una campaña para evitar que se repitan estas circunstancias y para pedir una legislación que luche contra el desperdicio. A esta labor de concienciación ya se han sumado más de 6.000 personas que han aprendido a diferenciar entre caducidad y consumo preferente o a aprovechar los restos de las comidas, todo ello orientado a promover consumidores responsables. España es el 7º país de Europa en tirar comida a la basura, unas cifras de todo punto asombrosas. Daniel, respecto a esta cuestión, ¿crees que las campañas que ponen en marcha frecuentemente asociaciones de consumidores, como en este caso la OCU, van a servir para concienciar a las familias murcianas y españolas y reducir esas cifras tan alarmantes? A ver, Ángela, es que ese dato, esa campaña es muy matizable. Es decir, nosotros hace ya casi más de un año hicimos en CEACU, con nuestra confederación, una guía sobre desperdicios alimentarios y contábamos o desmitificábamos muchos de estos datos, porque resulta que normalmente cuando se hace este estudio se mete a los hogares y a la hostelería juntos. Realmente, claro, no es lo mismo el desperdicio que puede tener un restaurante, cualquier tipo de industria alimentaria, que nosotros, pero se nos mete en el mismo saco. Es decir, que tú le vayas a una ama de casa a decir que se tira esa pasada de kilos de comida al año y te dice que no. Es decir, todos sabemos reutilizar lo que sobra de un día, lo utilizas para hacer guisos. Incluso cuando eres pequeño, a lo mejor el plátano tiene algo negro y no lo quieres, tú me dices, niño, da igual, se lo quieres y te lo comes, ¿no? Es decir, pasa igual que con el agua. Es como dices que se desperdicia un montón de agua. Tú dime a mí qué murciano desperdicia agua. Si somos los únicos que vamos a un hotel en Madrid y no nos dejamos el grifo abierto. O sea, pues entonces, esa estadística, pues está muy bien las campañas para tal, pero que hay que saber leerla porque realmente no se tira todo eso en hogares, sino que es sumado a todo el sector alimentario que está englobado y la hostelería que está englobada en ese grupo. Por lo tanto, claro, el volumen es altísimo. Yo creo que en vez de hacer una campaña para nosotros, que también se lo hagan a ese tipo de industria y ese tipo de sector, porque son los que mayormente engordan ese dato. Bueno, y ahora Catch advierte. Seguro que han oído hablar alguna vez del phishing, un fraude que se da sobre todo en el ámbito bancario, pero también se está registrando en el ámbito de las telecomunicaciones. Bueno, hoy queremos advertirles de una alerta que ha puesto en marcha el Instituto Nacional de Ciberseguridad relativa a la suplantación de identidad de Vodafone o no. Esta suplantación consiste en el envío de correos electrónicos que llevan un archivo adjunto, que es la factura del mes anterior, en el cual si el usuario procede a abrirlo, pues automáticamente infecta el ordenador. Respecto a estas cuestiones, Daniel, supongo que lo más prudente es evitar abrir cualquier tipo de correo sobre el cual tengamos una mínima sospecha. Claro, cada vez estos fraudes llevan existiendo desde que existe Internet. Nosotros hemos tenido muchísimas alertas sobre emails sospechosos. De hecho, analizamos muchas veces todo el tema de anuncios web, mensajes web, para ver qué timos hay. Y realmente este está muy elaborado porque hay muchos clientes de Vodafone que reciben su factura por email. De hecho, yo también la recibo, ¿no? Entonces, ¿qué nos podemos fijar para decir, pues oye, ¿cómo sabemos que no? Pues si normalmente nosotros la recibimos en papel, qué casualidad que la vamos a recibir un mes por correo electrónico sin que nos avisen, ¿no? Y luego también normalmente las empresas de mensajería o las empresas de telefonía, perdón, cuando te llega una factura te mandan también un mensaje al móvil. Entonces, bueno, pues si se junta, incluso de todas maneras suele llegar en cualquier fecha. Si nosotros nos llega la factura el día 1 y vemos que nos está llegando el día 23, pues ¿por qué? ¿No? Entonces, bueno, pues siempre que tengamos una mínima duda, pues directamente o no lo abrimos o tenemos que tener en cuenta esos factores para protegernos, que es que también nos va a llegar un mensaje al móvil, que siempre lo recibamos en fecha y que si la recibimos antes papel y ahora en factura, bueno, pues llamamos atención al cliente y que nos cuenten qué pasa. Sí, y además no olviden nunca ese detalle que dijimos en algún programa anterior, cuando alguno de estos textos viene mal redactado, con faltas de ortografía, mal expresado, también hay que sospechar porque puede tratarse de un fraude. Bueno, ¿quieren ustedes saber cuáles son las empresas implantadas o con implantación en la región de Murcia que más invierten en I+D? Nuestro Top Cash de esta semana tiene la respuesta.
En el ranking de Topcast de esta semana os traemos aquellas empresas nacionales, pero con implantación en la región de Murcia, que más invierten en I+D. Lo vamos a ver ahora en pantalla y tenemos en primer lugar a Telefónica, en segundo lugar a Amadeus Holding. Amadeus Holding son los sistemas que se emplean habitualmente en la mayoría de agencias de viaje. Le sigue Indra Sistemas y Grifols, la empresa del sector farmacéutico, y en último lugar Acciona. Como podemos ver aquí en las imágenes, son empresas, algunas de ellas, como el caso de Telefónica o el caso de Indra, que por supuesto sin esa inversión en I+D no sería factible su trabajo. Lo que sería deseable respecto a estas cuestiones es que todos los sectores económicos y empresariales, incluidos también los más tradicionales, por supuesto, pues hicieran bandera más a menudo de su inversión en I+D. Eso es un ranking en el que hemos visto de empresas con implantación en la región de Murcia en función de su inversión en I+D, en investigación más desarrollo. Bueno, seguimos con más asuntos, vamos ya en la recta final de nuestro cast de esta semana. Seguro que los han visto haciendo su trabajo por las calles de Murcia, o quizá no los han visto, quizá han pasado inadvertidos, porque lo cierto es que no hacen ruido ni contaminan. Ellos son un ejemplo de economía y de consumo responsable. Veteranos de los servicios de mensajería urgente en Murcia. Ecomensajeros lleva 20 años haciendo girar sus ruedas para traer y llevar paquetes y cartas, pero sin renunciar a la ecología. El objetivo de esta empresa, pionera en la región, es desempeñar su trabajo intentando causar el mínimo impacto medioambiental. Para ello cuentan con repartidores a bordo de bicicletas. La ventaja principal es la rapidez y la no contaminación. La rapidez, llegamos antes a los sitios, nos podemos mover más, tenemos vehículos versátiles, la verdad es que eso nos diferencia bastante. Y por otro lado, el tema de la contaminación. Nosotros abogamos por una ciudad más limpia y habitable. No emitimos CO2 ni ningún tipo de contaminante y eso es lo que nos diferencia básicamente de la mensajería tradicional. Aunque operan en Murcia capital, cuenta con convenios con diferentes empresas de transporte para poder ofrecer un servicio integral y competitivo. Nosotros ahora mismo estamos repartiendo como cualquier otra mensajería, con el mismo volumen de cualquier otra mensajería o agencia de transporte. Hacemos una media por mensajero de entre 40 y 60 kilómetros aproximadamente al día. Una apuesta por el desarrollo sostenible de las ciudades y por generar 0% de contaminación bajo el lema los vehículos a motor corren más, pero la bici llega antes. Bueno, como acabamos de ver, es posible apostar por empresas, como este caso la murciana Ecomensajeros, que ya tiene 20 años de experiencia, por empresas que generan actividad económica, pero con el mínimo impacto ambiental. Bueno, Daniel, como hemos visto, sí que es posible, sí se puede. Sí, está genial, de hecho, que vaya... Yo sí los he visto algunos y la verdad que está bastante bien porque es lo que decía en el vídeo, que es verdad que llegan antes, es decir, a lo mejor no tienen un radio de reparto muy amplio, pero si lo pueden, el poco o los kilómetros que llegan lo pueden optimizar mejor, pues estupendo. De hecho, que no haya contaminación, no generen tráfico, pues está perfecto. Hay muchas empresas que lo copian, pero te lo venden como ecológico y realmente para repartir más, ¿no? Pero bueno, si de verdad tienen esa voluntad ecológica, pues oye, estupendo. Oye, y además están en forma, los empleados, digo. Sí, se les ve fuerte, voy a apuntarme yo, a ver si... Lo necesitamos. Unos kilométricos, sí. Por cierto, hablando de bicicleta, Ángela, la próxima entrega de otro programa de esta casa, Murcia Denuncia, va sobre la bicicleta. Tema, parece que no, pero polémico y preocupante. Efectivamente, muy interesante ver cómo es esa convivencia entre los que van a lomos de 2 ruedas y aquellos que van andando. ¿Y los que van en coche? Por supuesto. Bueno, hasta aquí llega esta semana Cash, donde hemos intentado acercarles algunos aspectos de la actualidad del mundo del consumo. Gracias a Daniel Martínez, técnico de consumo de TADER Consumo. Muy amable, Daniel. Hasta otra ocasión. A vosotros. Ángela, nos vemos aquí y en otras plataformas también. Efectivamente, nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche, pero recuerden que nos pueden seguir en nuestros perfiles de Twitter y de Facebook, a los cuales nos puedes enviar cualquier consulta o cualquier denuncia, y también podrán ver nuestro programa en la página web. Dame tu móvil, que te voy a pasar ahora un traspaso por Bizum, a ver si funciona. Sí, las deudas hay que pagarlas, Pepe. Bueno, esperamos sus comentarios. Hasta la semana que viene.